Hola, yo soy Estela y te doy la bienvenida a otro episodio de Darnos Permiso. Antes de presentarte el temaza que tenemos para el día de hoy, quiero comentarte que ya tenemos nuestra newsletter que la pueden obtener entrando a nuestra biografía. Ahí está el link. Entren que semanalmente van a tener información extra, cosas que pasaron detrás de bastidores dentro del podcast, información importante que nos regalan nuestros invitados como sugerencias, libros, podcasts. Está buenísimo, semanalmente pueden recibir eso de manera gratuita, por supuesto, solo registrándose ahí. Ahora sí, Gail, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola, la verdad que estoy emocionada con este tema. La masculinidad podría ser como muy sesgado hacia un género o hacia un grupo de personas, y la verdad que yo creo que es importantísimo que tanto hombres como mujeres comencemos a hablar de la masculinidad, nosotras como mujeres conocer, entender al hombre, y obviamente el hombre, el poder restaurar, sanar todas esas heridas que ha dejado el machismo, eh, todas las heridas que se viene dando de generación en generación, ¿no? Porque esto no es de ahora. Entonces, con Wipe tuvimos una conversación candente, honesta, y me encantó conocer de primera voz cómo piensa, cómo siente el hombre, y yo creo que este episodio aporta demasiado valor, como digo, no solamente a los hombres, sino en general a todas nosotras las mujeres. Importantísimo, importantísimo conocernos, entendernos y poder convivir de una forma más saludable, ¿no? Totalmente, totalmente. Y volvemos a lo que hablamos en casi todos los episodios de sanarnos. Sanarnos y eso, el que escuchar este tema, poder conocer, porque obviamente tenemos hombres alrededor, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, hijos, entonces poder verlo con más empatía y con mucha más compasión, la verdad que igual le hace la carga más liviana a ellos que de por sí, biológicamente, emocionalmente, ellos están más reprimidos, que es algo que espero que se vaya cambiando en estas últimas generaciones, porque realmente esa represión emocional en la que ellos han vivido durante tanto tiempo, no por nada los hombres se suicidan más que las mujeres, entonces es algo de que estaba prohibido hablarlo, ¿no? Entonces, que saquemos a la luz, que hablemos de estos temas, que ya no sea detrás del closet o que no lo hablo, o que es mejor callar para evitar, no sé, confrontaciones, para evitar, no, hay que hablarlo y la forma en que WIPE nos transmite y nos enseña de qué es la masculinidad y cómo podemos trabajarla para llegar a una masculinidad sana, está espectacular. Este episodio está dirigido para todos los seres humanos que queremos convivir de una manera más sana entre nosotros. Que se lo disfruten tanto como nosotras. Y por favor, compártanlo, no se queden con esta información. Si a ustedes les aporta valor, seguramente a las personas que tienen a su alrededor también les va a sumar. Que lo disfruten. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Bueno, y para hablar de masculinidad hemos invitado a Luis Pedro Fernández, más conocido como Wipe. Él es abogado y notario, conferencista internacional,
profesor y podcaster. Tiene su podcast llamado Hombre a Hombre. Y es nuestro primer invitado de Guatemala. Bienvenido, Wipe. Muchas gracias, Estela. De verdad, súper honrado de participar con ustedes en este podcast. Para los que no saben, detrás de bambalinas tuvimos aquí todo un dilema como de media hora intentando que funcionara el audio, pero ya, todo está en orden finalmente. Así que, primero, gracias por la invitación. Qué honor ser el primer invitado chapín, el primer invitado guatemalteco. Y más pues también para hablar un tema tan sobreinformado, ¿no? Muchas veces existe tanta información en redes sociales, tantas posturas, que muchas veces también desconocemos pues la agenda que viene detrás de todos estos conceptos y que simplemente pues también a raíz de tanta sobreinformación inicia, pues no quisiera decir la ignorancia, pero también inicia como una actitud como de sordez, ¿no? Hacia toda la información. Entonces, Apatía. ajá, como una cierta apatía, sordez, como ya ni siquiera te llama la atención el quererte involucrar en el tema, ¿no? Porque ya todo es tan tabú. Entonces, pues nada, mil gracias por invitarme a este espacio a hablarles pues de algo que no pareciera tan controversial, pero que en efecto sí lo es, que es hablar de masculinidad. Así que, pues nada, mil gracias ahí, Estela y Gail. Bienvenido, Wipe. La verdad que para nosotras es un placer tenerte en nuestro espacio de darnos permiso. Y sí, la verdad que hemos estado unos minutos con sudores y comentábamos que aquí los que hacemos podcast sabemos tantas cosas y anécdotas que tenemos. Yo llegué a ti por el algoritmo de YouTube, como te comenté cuando te escribí para invitarte, y la verdad que me encantó saber de que existe un espacio exclusivo de hombre a hombre. Creo que es importante que los hombres se estén preocupando en su sanación, bueno, desde buscar su rol hasta ser felices, ¿no? Que al final todos buscamos esa plenitud de vida. Entonces, que haya un espacio exclusivo para los hombres me encanta. Y después de un año de que tienes tu podcast, me gustaría saber a qué definición has llegado de qué es el hombre y qué definición tienes de la identidad del hombre. Iniciaste con preguntas muy duras, ¿eh? Directo al grano. Deja el directo al grano. A mí me ha tomado ya 3 episodios, o sea, 3 temporadas, casi 2 años de esto y creo que todavía no hemos llegado ni siquiera a la carne de la pregunta que me empiezas a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pregunta que tiene una base filosófica, que tiene una base biológica, que viene también con una base, pues incluso antropológica, ¿no? Entonces, quisiera poderte dar una respuesta lo más técnico posible, resumido en 2 minutos, que probablemente solo no te la voy a poder dar, ¿no? Y probablemente todos vamos a estar con la misma confusión. Ahora, para ir guiando un poco la pregunta hacia dónde me lo querías llevar, me gustó mucho o me llamó la atención que utilizaste el término rol ahorita en tu introducción al tema, ¿no? Porque creo que es ya una palabra bastante polémica, ¿no? Porque entonces ahorita cualquier mujer que esté escuchando este audio probablemente va a decir, ¿cómo así? ¿No? Si ya habíamos lanzado los roles a la basura y estábamos diciendo que las mujeres podemos hacer exactamente lo mismo que los hombres y los hombres podemos hacer exactamente lo mismo que las mujeres. Y me encanta esta visión porque si te das cuenta, intentamos muchas veces basar la identidad del hombre y de la mujer según lo que hacen, ¿no? Soy lo que hago. Y lamentablemente, el valor humano o la identidad del ser humano muchas veces la confundimos o intentamos considerar que es exactamente igual a lo que hago, ¿no? Cuando me presento, soy abogado, soy profesor, ¿no? Como que imagínate que tú te estás presentando con alguien, ¿no? Y en ese momento te dicen, bueno, pues ¿quién es Wipe? ¿No? O ¿quién es Luis Pedro? Y mi respuesta es, soy abogado. Y automáticamente esa persona me diría, a ver, momento, no te estoy diciendo qué haces, no te estoy preguntando cuál es tu profesión, te estoy preguntando qué eres, Eso. ¿no? Entonces, cuando hacemos esta pregunta de qué es un hombre e intentamos responderla con la palabra rol o intentamos responderla con verbos, con un hacer,
caemos exactamente en esto mismo, ¿no? Porque entonces, en el momento en el que yo generalizo esto como hombre es aquel que tiene fuerza y aquel que, yo qué sé, ¿no? Que es capaz de edificar una casa o hombre es aquel que es súper fuerte porque levanta X cantidad de kilos y de repente aparece una mujer exactamente con esa misma fuerza física y de nuevo, ¿no? Caemos entonces en una falacia porque intentamos generalizar conceptos que no podríamos, ¿no? Darle una generalización de ese tipo. Ahora, una definición que sí te puedo dar de qué es un hombre, sí lo podemos partir desde un término biológico, ¿no? Desde un, ok, alguien con un cromosoma XY, ¿no? O sea, ahí no estamos tocando ningún aspecto ni de género, ni de ideología, ni una postura de una creación social o una construcción social de lo que entonces ahora nos estamos inventando como que es un hombre o una mujer, sino que simplemente estamos atribuyéndole algo que la biología misma nos dividió, ¿no? Y no estamos hablando de la excepción de las personas intersexuales, ¿no? Que eso pues es un tema completamente aparte, pero estamos hablando de, ok, la primera división biológica que es los hombres somos XY, las mujeres son XX, ¿no? Ahora, ¿qué viene detrás de esto, no? Y creo que aquí es en donde nos corresponde empezar a observar también un poco de la fisionomía humana, un poco de la sociología que viene detrás, la historia que viene detrás del hombre y de la mujer, darnos cuenta el por qué estos famosos roles iniciales no necesariamente atendían a un machismo, sino que atendían a una realidad biológica. Sin embargo, eso pues no circunscribía a una generalidad, en el sentido de, ok, vámonos a tiempos de las cuevas, pues a tiempos bastante atrás, y observamos cómo el hombre desde su naturaleza pues es mucho más fuerte que la mujer en un sentido físico, ¿no? El hombre era el encargado de salir a cazar, era el encargado entonces de proteger el hogar, ¿no? O sea, gran parte de las atribuciones que el hombre tenía provenían de esa fuerza, ¿no? De ese él tenerse que entregar. Y por el otro lado, observamos cómo la mujer en este caso era pues, la encargada pues, de la administración del hogar, el cuidado de los hijos, la agricultura, ¿no? En el momento donde ya se vuelven más sedentarios. Pero esto no quiere decir que desde esos tiempos ya venía entonces una ideología machista en donde el hombre era superior a la mujer y que por lo tanto el hombre era el encargado el único que podía tener propiedades y que la mujer simplemente era un objeto, ¿no? Porque muchas veces nos pintan eso como que siempre ha ocurrido y que por lo tanto la mujer ha sido oprimida durante toda su vida, ¿no? De nuevo, si consideramos que o encontramos ejemplos en la vida real de pueblos aborígenes, no estoy hablando de pueblos actuales, sino de pueblos aborígenes que han durante toda la historia se ha buscado en este caso a figuras femeninas de liderazgo que ocupan un puesto de liderazgo distinto al hombre y atienden a esta misma naturaleza de la que nosotros estamos hablando. Eso significa que en efecto, pues sí, o sea, la primera diferencia era una diferencia biológica, pero no es que en sí los hombres o existió un machismo a raíz de esta diferencia biológica, ¿no? A ver, regresamos entonces al tema. Decíamos que el hombre en sus tiempos aborígenes pues, era el que cuidaba el hogar, era pues el guerrero, ¿no? El que salía a la caza, y las mujeres pues en este caso eran pues mucho más relacionado con el cuidado, ¿no? Con más relacionado con agricultura, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? He tenido la oportunidad de investigar varias culturas de pueblos aborígenes en el Amazonas, en el África, en Indonesia, y resulta que hay culturas de pueblos aborígenes que durante toda la historia de estos pueblos, la persona que tiene, primero, autoridad política, segundo, que son las únicas personas que pueden tener propiedad privada, que pueden heredar y que aparte que pueden ser líderes en su comunidad, son mujeres. Interesante, ¿no? Porque entonces tú dices, tiempo, pero si el argumento principal o uno de los argumentos es decir que todas las mujeres hemos sido oprimidas por el machismo desde tiempos de la cueva, desde argumentos sociológicos, ¿por qué en estas tribus aborígenes, que no es una, sino que son varias, de distintas partes del mundo, ¿no? Del Amazonas, del África, de Indonesia, o sea, estamos hablando de lugares completamente distintos uno del otro, observamos cómo desde siempre, desde inicios de estos pueblos, las figuras de autoridad fueron mujeres. ¿Y qué estaban haciendo los hombres? Ok, el hombre no podía heredar, el hombre no podía tener propiedades, el hombre no podía formar parte de la política, pero ¿de qué sí era encargado?
de proteger el hogar, de construcción, de cacería. Y dices, ¿a qué se atiene entonces esta visión? ¿No? Estamos ateniéndonos a que probablemente el hombre tenga una mayor capacidad física, ¿no? No estamos hablando de una superioridad de un sexo sobre el otro, sino se estaba hablando de este aprovechamiento biológico que se tenía de un sexo y del otro, ¿no? Entonces, como que partiendo desde acá, si te das cuenta, ya desde aquí podemos empezar a romper un poco esta visión de la opresión total a nivel mundial del hombre sobre la mujer. Y entonces venimos a observar que desde un inicio probablemente no existía esta postura de machismo como tal, ¿no? ¿Qué es el machismo? Y creo que a ver, yo sé que no te he contestado la respuesta principal de qué significa ser hombre y qué es la masculinidad, ¿no? Porque es muy compleja, ¿no? Y o sea, justamente ahí, Wipe, me surge porque me decías, los roles es lo que hacemos y no es nuestra esencia, porque la esencia tanto del hombre como de la mujer es, todos somos seres humanos y todos somos seres, somos esencia. Entonces, ¿qué diferencia al hombre de la mujer? ok. A ver, regresamos a un argumento biológico, ¿no? Y de ahí me gustaría ya partir un poco a cómo la misma biología nos invita. A mí me gusta pensar que el hombre y la mujer ya vienen con un tatuaje impregnado dentro de sí, ¿no? O sea, su misma biología, en el momento en el que tú te observas desnudo a un espejo, puedes observar el diseño, pues, originario que se tiene de un hombre y de una mujer, ¿no? En este caso no estamos hablando de un rol, no estamos hablando de un hacer, no estamos hablando de entonces qué me compone como hombre, ¿no? Porque el mismo machismo también te lo ha pintado, ¿no? Hombre es aquel que tiene el miembro reproductivo más grande, hombre es aquel que no llora, hombre es aquel que no es vulnerable, hombre es aquel que no se deja y puede agarrarse a puñetazos con cualquiera, hombre es el que dice groserías, ¿no? O sea, al final de cuentas, si empiezas a observar los intentos de definición de masculinidad que te da el machismo, todo proviene del hacer, ¿no? O sea, tengo que besarme con más niñas, tengo que tener más relaciones sexuales, tengo que aparentar, pues yo qué sé, ¿no? O sea, tener más cantidad de plata, macho, pelo en pecho, ¿no? Eh, Todo esto recae justamente en que consideramos que la esencia masculina proviene del hacer. Ahora, si yo te dijera que la esencia masculina y femenina, justamente como tú lo dices, no viene de ese hacer, sino viene también de una observación hacia adentro de ti y de una observación a tu físico. Y puedo observar cómo en esas diferencias biológicas que tiene el hombre y la mujer, el hombre, desde que observa sus miembros reproductivos, puede darse cuenta que él está diseñado para darse, ¿no? Y a mí me encanta utilizar el término iniciativa de don, ¿no? El hombre, en este caso, es ese don, es esa iniciativa de don en donde él se da por completo. La biología lo invita, y perdón, a ver, ya somos adultos, ¿no? Podemos No, hablar de biología. y la mujer recibe. Claro, pero aquí viene el tema. No es que la mujer reciba, Gael, o sea, la mujer recibe y adentro de sí da vida Crea. y crea, ¿no? O sea, la mujer recibe, acoge, nutre y da vida. Imagínate la labor tan increíble que tiene la mujer desde su misma naturaleza. Y no me estoy hablando únicamente de una postura sobre la vida humana, ¿no? Creo Y que allí, esto Wipe, aplica para todo. otra cosa, él recibe, así como que se la dice con mucho cuidado, con una connotación, y es algo que sí, me incluyo, yo como mujer, trabajo el recibir, el que a mí me den, el que estar abierta a recibir. Porque justamente en esta reivindicación de la mujer, del feminismo, entra el que yo puedo sola, el que no necesito que nadie me dé, y cuando alguien te quiere invitar a algo así de simple como una cena, yo muchas veces no, yo pago lo mío. Y es el aprender a recibir. Y eso no quita que el hombre tampoco no pueda recibir, o sea, el decir, esta vez salimos, yo te invito, la próxima vez salimos y ya vos me invitás.
¿Me entiendes? O sea, no hay eso de recibir como que sea algo malo. Ujú. Todos somos merecedores y ahí está, creo, la dualidad de dar y recibir. Sí, yo creo que, a ver, o sea, pensémoslo como un círculo, ¿no? O sea, el hombre busca darse y la mujer, aparte de recibir, dar vida, nutrir, ¿no? Después de esto, ella lo da de regreso, ¿no? Y entonces continúa este círculo, ¿no? Este círculo de yo recibo y recibo tanto que entonces viene desde mi naturaleza el quererme dar de regreso, ¿no? Y creo que ahorita acabas de decir un tema bastante interesante y que el mismo feminismo radical se lo ha querido quitar también a las mujeres, ¿no? Y nos lo ha querido también arrebatar a muchos hombres, que es justamente esto. Si estamos hablando que dentro de la naturaleza del hombre, desde la biología, venimos diseñados para darnos, en el momento en el que tú no nos permites darnos, ¿no? Y ojos, no, estoy haciendo un paréntesis, existen también imbéciles, perdón, que se aprovechan obviamente de esto y que se las intentan de llevar que yo no te invito porque macho, no, o sea, me refiero a de verdad un hombre que está intentando trabajar en sí mismo. Él encuentra que parte de su masculinidad y parte de su esencia viene de ser esa clave de don, viene de ser ese hombre que se da. Y cuando obtiene de la otra persona este acogimiento de lo que él está dando, no tienes idea lo masculino que nos hace sentir. Cuando nos permite, y te voy a dar ejemplos clave, ¿no? Porque a mí se me acercan bastantes chavos y me dicen, güey, pues es que yo ya no sé si abrirle la puerta a una niña. Yo ya no sé si ofrecerme a cargarle las cajas pesadas. Yo ya no sé si llevarle flores. Yo ya no sé si atreverme a pagar la cuenta. Yo ya no sé si atreverme a jalarle la silla y luego empujársela para que se siente. Y me dicen, yo siento que está en mi naturaleza el quererlo hacer, no por yo sentirme superior a ella, no por yo sentirme como ese sexo superior y entonces quererla someter. Es más, sé que puede hacerlo, pero a ver, si estamos diseñados para un complemento, ¿por qué no me permite entonces poderlo hacer para ella, para que ella también se sienta más cómoda? ¿No? Entonces, te lo juro y lo he vivido también en carne propia. Cuando a mí me aceptan el donarme, cuando aceptan de mí esta donación que quiero hacer, no solo en un ámbito sexual, a ver, o sea, en un ámbito personal, emocional, físico, que digo, wow, me permitió abrirle y cerrarle la puerta, me permitió pagarle la cuenta de vez en cuando, te lo juro, que te sientes afirmado. ¿Por qué? Porque la afirmación es un anhelo del hombre y es un anhelo de la mujer, ¿no? Sentirnos afirmados en nosotros es un anhelo humano, ¿no? Es un deseo tan profundo que todo ser humano tiene y que en el momento en donde nos sentimos afirmados en nuestra naturaleza, en ese darnos, por supuesto que nos sentimos afirmados, ¿no? Y entonces he tenido conversaciones con niñas que me dicen, Wipe, a ver, por supuesto, o sea, odio que en este caso nos hayan querido pintar en la cabeza que es un empoderamiento femenino el ya no recibir nada del hombre, ¿no? Y te voy a contar una historia bastante chistosa. Hace varios meses tuve la oportunidad de dar una plática con respecto a masculinidad. Era un grupo de 15 mujeres, era el único hombre. Y dije, por Dios, soy un cordero en una jauría de lobos, ¿no? O sea, me van a comer vivo estas niñas. Y justamente platicando de esto, ¿no? Del empoderamiento femenino y de la castración masculina, porque ese es el término que hay que decirle, ¿no? El hombre cuando no tiene esta posibilidad de darse, pues bueno, lamentablemente utilizamos este término, ¿no? La masculinización del hombre. Justamente una niña me interrumpe y me dice, Wipe, es que sí, o sea, el hecho de yo empoderar supuestamente tanto a la mujer y que le digo, no necesitas del hombre, tú puedes sola, y vamos niña regia, y mamá luchona, y tú levantas esa caja pesada, y tú empuja la puerta, y tú no necesitas de ningún hombre para que te ayude, pues sí, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? No es que estés empoderando más a la mujer, la estás volviendo más esclava, ¿no? ¿Por qué? Porque estás rechazando una posible ayuda de alguien que naturalmente te puede ayudar, porque somos un equipo. ¿Y qué hiciste ahí? Aparte de tú falsamente empoderarte y esclavizarte, castraste al hombre. Lo volviste más perezoso, ¿no? Volviste entonces un hombre que ya ni siquiera se va a querer esforzar en apoyarte. Y entonces, si en su naturaleza estaba darse y en tu naturaleza estaba ese acoger eso que él estaba dando, pues tú probablemente tampoco vas a recibir algo que también estás anhelando, ¿no? Entonces, como que justamente como tú dices, de nuevo, no estamos diciendo que entonces el rol del hombre sea siempre darse,
¿no? Porque, a ver, obviamente está en un tema de parejas, pues van a haber momentos en donde pues no voy a poder pagar la cuenta, ¿no? O en donde mi novia me va a querer invitar a comer y pues nada. O sea, no es eso, ¿no? Pero son momentos en donde yo le permito al hombre darse por completo, ¿no? Y parte de este darme no solo es con tu pareja, ¿no? Y parte de este ser hogar, ¿no? Porque a mí me encanta referirme a las mujeres como ser hogar. No me refiero a únicamente a ser mamá, ¿no? Creo que la habilidad de la mujer es mucho más allá, ¿no? Y veámoslo así, el hombre edifica, ¿no? El hombre, pues sí, tiene la fuerza bruta para poder entonces montar y edificar, pero la capacidad femenina de hacer hogar solo lo tienen ustedes, ¿no? Esa capacidad de poder acoger a cualquier persona dentro de sus hogares, esa capacidad de al final de cuentas de poder recibir a cualquiera, de darle ese toque femenino, pues por supuesto que solo lo puede hacer una mujer, porque viene desde su misma naturaleza biológica el poder acoger a incluso a alguien más, ¿no? Entonces, igual, tuve una conversación con una feminista bastante fuerte que estábamos platicando un poco con respecto a la maternidad espiritual, ¿no? Y me decía, no, pues es que la maternidad es el peor enemigo de la mujer porque la volvió esclava de alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Y que entonces la única forma en que la mujer va a poder ser libre es si elimina la maternidad como un deber de ella, ¿no? Entonces le digo, pues a ver, tú no has escuchado el término de maternidad espiritual. Y me decía, pues, ¿qué es eso? ¿No? Le digo, pues a ver, tú como feminista que estás defendiendo a tus hermanas, que estás defendiendo esta sororidad, ¿no? de mujeres abusadas, de mujeres que han sido víctimas del machismo, etcétera, ¿tú no crees que tú también estás siendo madre espiritual de estas niñas? ¿Tú no crees que también estás atendiendo entonces a una naturaleza de ser hogar para aquellas personas que necesitan de un acompañamiento? Es exactamente igual. Estás siendo madre espiritual, ¿no? Entonces, como que ya en esta plática, obviamente, yo sé que probablemente no le pareció tanto mi respuesta, ¿no? Pero a mí me hacía mucho sentido el pensar, ok, pues no estamos hablando únicamente de una maternidad física o de hacer un hogar con los hijos que yo tenga, ¿no? Está en esa naturaleza femenina el acoger, ¿no? El dar vida. Y hablábamos, tuve un episodio, no sé si ubican a Rorro Chávez, que es un influencer bastante ahí famosillo en México. Rorro es buen cuate mío y justamente hemos tenido la oportunidad de grabar 2 episodios juntos. Y uno de los episodios era este, ¿no? Lo que queremos de ellas, se llamaba, ¿no? Y los dos llegábamos a esa conclusión, ¿no? O sea, ¿qué queremos entonces de las mujeres? Queremos sentir que estamos en un hogar, ¿no? O sea, queremos sentir de ustedes que nos están recibiendo y acogiendo justamente como el hogar que son, ¿no? En todos los ámbitos, en esa posibilidad de dar a luz no solo a vida, sino a proyectos personales, a proyectos profesionales, a ambiciones de vida, ¿no? Igual hubo un proyecto creo que fue un live que hice con Josie Álvarez, que también es otra influencer ahí famosa en México, y ella me decía, Wipe, ustedes como hombres son como un mazo, ¿no? Un mazo con mucha fuerza, pues sí, por supuesto que existe una fortaleza detrás en el momento en el que golpeas. Y la mujer es una espada, ¿no? Es una espada que aparenta ser débil, que aparenta ser frágil, pero es una espada que puede, delgada, ¿no? Pero que es capaz de cortar cabezas, ¿no? Las dos, por supuesto, que son armas completamente valiosas una de otra, ¿no? Pero la sutileza, la delicadeza y lo que nos diferencia al final de cuentas entre hombres y mujeres viene también desde ahí, ¿no? O sea, cada uno de una forma completamente distinta a raíz de, pues obviamente, de una naturaleza biológica, pues por supuesto que tenemos una esencia, ¿no? Una esencia que en este caso viene de ser esa clave de don uno para el otro y para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, parte de lo que también hablo de la masculinidad es, a ver, si estoy observando mis miembros reproductivos y estamos viendo que desde nuestra naturaleza biológica está el darnos, el ser esa clave de don y entregarme al mundo, ¿dónde está tu misión de vida? ¿Dónde está ese legado que deberías de estar edificando? ¿Dónde está esa misión con la cual tú te estás construyendo para darte? ¿No? Porque no solo es darte para tu esposa, no solo es darte para tus hijos, es darte a la vida, ¿no? Es darte a tu sociedad, darte a tu familia, darte a tus amigos, darte, pues yo no sé, a todo lo que se encuentra en ti, porque está en tu misma naturaleza al hacerlo. Y cuando tú te privas de esta donación de ti, estás privándote de esa naturaleza que ya está inerte en ti, ¿no? Que está insertada en ti. Entonces, pues claro que te sientes menos hombre, ¿no?
claro que te sientes menos valioso. Está, excelente tu explicación de las diferencias biológicas que tenemos. Es claro físicamente que lucimos diferentes, que somos diferentes hombres de mujeres. Lo que nos une, bueno, al final del día es que todos somos humanos, ¿no? Y entonces ahí podemos compartir como que mismas habilidades, mismas emociones. Y para ir tocando y entrando en este tema emocional, tú hablas de una masculinidad rota a raíz de esta represión emocional. Hemos escuchado que más hombres se suicidan que mujeres, porque la mujer, esto hablábamos al inicio, ¿no? Con Gail, que lo comentábamos contigo, de que la mujer tiene más espacios para hablar, para desahogarse. Yo puedo llamar a mi mejor amiga y contarle mis eventos trágicos de mi día a día, y voy a hacer, voy a tener esa recepción y me voy a sentir acompañada y me siento escuchada y me siento hasta protegida, no sé. Hasta el mismo esposo lo que dice, ¿no? De él como dador, de que te pueda dar ese espacio, esa seguridad, esa protección, y la mujer se sienta ahí como que en el regazo y se sienta protegida. Pero, ¿qué pasa con el hombre en este sentido? ¿Cómo han evolucionado ustedes y qué crees tú, Wipe, de cómo se ha evolucionado este tema de la emocionalidad en el hombre, el que la vulnerabilidad es solo para mujeres? ¿Cuándo has visto un hombre llorar? Y todos estos mitos y creencias también que por suerte ya se están cayendo, y que nada, todos somos seres humanos sintientes, emocionales, y eso sí que lo compartimos, tal vez expresarlo de manera diferente entre hombres y mujeres, sí, como nuestra misma biología nos los impone, pero todos somos seres emocionales. ¿Qué opinas desde tu experiencia y desde todas las personas y todos los diálogos que has tenido, y Wipe, cómo vive su emocionalidad también? A ver, es que tocas creo que uno de las mayores mentiras que le han querido pintar al hombre en las últimas 4 generaciones, ¿no? O sea, el machismo como tal es una degeneración de la masculinidad. No es que exista un autor intelectual, ¿no? Que nos haya querido venir a vender cuál es el modelo del hombre, ¿no? Sino que ha sido, en este caso, pues algo que de generación en generación se ha ido, valga la redundancia, degenerando, ¿no? Se ha ido perdiendo entonces este concepto. Entonces podemos observar cómo, y hay bastantes libros que te hablan al respecto de esto. Se me viene a la mente Robert Glover. Él es un psiquiatra en Estados Unidos y escribió el libro No More Mr. Nice Guy. Es un libro, la verdad, muy bueno, que te explica con respecto a la castración masculina y qué es lo que está ocurriendo con el hombre, ¿no? Y creo que uno de los problemas justamente tú le estás pegando, ¿no? El tema de la reserva emocional, ¿no? El que a nosotros desde pequeños no se nos permitió expresarnos como se debía. Y pues obviamente estábamos hablando hace un rato que es una necesidad humana el sentirnos afirmados, es una necesidad humana sentir que estamos en comunión con alguien más. Cuando a nosotros se nos priva de esta afirmación y esta necesidad, pues tan natural que todo niño pequeño busca, ¿no? Que es una afirmación de sus padres, pues obviamente lo que va a ocurrir es que va a generar heridas adentro tuyas, ¿no? El problema con este tema es que si yo no tengo o yo no trabajo las heridas de raíz, lo único que voy a hacer es buscar refugios, ¿no? Y como hombre, pues en el momento en el que no encuentro, en este caso, una forma ordenada de poder trabajar a esto que le llamo heridas, pues voy a acudir a las formas pues que más me puedan distraer de ese dolor. Algunas tal vez un poco más sanas que otras, pero pues sí, o sea, ahí es en donde ves ahí el por qué el hombre acude tanto a burdeles, porque es que, pues yo qué sé, acude más a la fiesta, al alcohol, a las drogas. A ver, cada quien tiene su cruz, ¿no? No podemos juzgar a todos por igual. Sin embargo, esto se debe también a que son válvulas de escape, ¿no? Válvulas de escape de algo que emocionalmente hablando no te atreves a seguir o no te atreves a abrir, ¿no? Aparte de que se considera que la vulnerabilidad es femenina, ¿no? Porque los hombres machos no lloramos, creo que también es porque son heridas que duelen demasiado, ¿no? O sea, son heridas que duelen hasta los huesos y que atreverte a trabajarlas requiere mucho más valentía que atreverte a agarrarte a puñetazos con alguien más, porque duele el doble, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, y atendiendo ahorita tu pregunta, de qué manera Wipe vive esta emocionalidad? Creo que para mí principalmente fue aceptar, primero, que no puedo solo. Segundo,
que necesito de ir a ayuda psicológica, ¿no? O sea, como que al final de cuentas el primer paso, y yo todavía me recuerdo y tengo muy presente ese momento de pedir el contacto de un psicólogo y escribir para hacer mi cita, ¿no? O sea, el llegar a esa primera cita, el atreverme a empezar a platicar con alguien desconocido, a contarle de mi vida, por supuesto que, a ver, o sea, de verdad que te descompones, ¿no? O sea, porque estás abriendo algo que no te atrevías a decirlo porque generacionalmente hablando te lo han prohibido y te lo han vedado, ¿no? Hablamos que al hombre se le permite, existen 4 emociones principales, ¿no? Está la felicidad, la tristeza, el enojo y El felicidad, miedo. tristeza, enojo y miedo. Miedo, asco. Miedo, creo que es miedo. Al hombre no se le permite ni estar triste ni tener miedo. El hombre, las únicas emociones que puede tener es felicidad y enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras 2 se consideran débiles, ¿no? Entonces imagínate, desde pequeño estar privado de poder vivir este tipo de emociones que sí las sientes, pero que no las puedes proyectar. Por supuesto que hay un trabajo emocional que hay que llevar ahí, ¿verdad? Entonces sí creo que obviamente la masculinidad rota o masculinidad tóxica, como le quieran llamar, viene en gran parte de eso, ¿no? Viene en gran parte de la confusión de roles, de esta confusión de identidad, pero al mismo tiempo también viene por el hecho que no nos atrevemos a trabajarnos emocionalmente, y por lo mismo es que pues de 5 casos de suicidio, 4 son hombres, ¿no? Y con métodos mucho más acertados Letales. para quitarse la vida, ¿no? Métodos más letales justamente. Wow. Wipe, y la verdad que me, me pone así me deja sin palabra el saber lo difícil que es para un hombre pedir ayuda. Y por eso creo que es muy valiosa esta conversación, porque, o sea, para mí personalmente el pedir ayuda, el yo considerarme fuerte, porque yo tengo una energía masculina muy acentuada, entonces el pedir ayuda y el reconocer de que no puedo sola, para mí ha sido difícil, y escucharte y realmente me hace entender aún más cómo los hombres viven esa parte, lo doloroso que es, y el poder reconocerlo, y lo valiente que se tiene que ser para, para vivir ese proceso, porque es un proceso que, como bien decís, que va a ser duro, pero una vez se vaya transitando, vas a ir sanando, restaurando. Y justamente, si bien ya diste como el primer paso o la raíz para poder restaurar la masculinidad, eh, ¿qué más nos puedes decir al respecto? ¿Cómo se puede trabajar la restauración de la masculinidad? A ver, me encanta esta pregunta que me haces porque justamente no solo es trabajarte emocionalmente, sino es también trabajarme físicamente para ese clave de don, ¿no? Estamos hablando entonces que ¿cómo me puedo dar si no me puedo dominar? ¿No? O sea, ¿cómo pretendo darme al mundo si emocionalmente no estoy estable para poderlo hacer? Si estoy recurriendo a mis heridas en lugar de recurrir a esa misión que tengo, ¿no? Y creo que si estamos hablando que dentro de la naturaleza del hombre está el darse, ¿cuál es su peor enemigo? La falta de dominio propio, ¿no? Si estoy diseñado para poderme dar, aquello que me impide darme por completo está vedándome de mi masculinidad, está vedándome de mi naturaleza. Y te pongo ejemplos, ¿no? La pornografía, la masturbación, el exceso de alcohol, el exceso de drogas, todo aquello que me domina a mí antes de yo poderlo dominar. Porque aquello que me domina hace que me impida a mí el poderme dar por completo esa misión que yo tengo. Pero a ver, te voy a dar ejemplos que tal vez no parecieran negativos, pero el perfeccionismo, ¿no? La necesidad de estar acudiendo todo el tiempo a obtener un reconocimiento, a obtener estos galardones, esta necesidad de afirmación, por supuesto que se puede adueñar de mí, ¿no? Entonces creo que el hombre también, además de trabajarse emocionalmente, necesita trabajar en su dominio propio, necesita ponerse en práctica y en este caso ejercitar su fuerza de voluntad. Entonces, para mí una de las mayores recomendaciones que le puedo dar a los hombres es haz ejercicio.
¿Por qué? Porque el ejercicio fomenta en ti mental y físicamente el quebrantar estos falsos aspectos que te prohíben a ti el darte, ¿no? El atreverte a hacer estos ejercicios de sacrificio a ti, a tus comodidades, para poderte aspirar a darte más, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo empiezo a trabajar en esa fuerza de voluntad, el momento en el que yo te puedo decir, a ver, si vas a un restaurante, no pidas el plato que se te antoje, pide el segundo, abstente de pedir postre, báñate con agua fría, ¿no? O sea, ejercicios muy sencillos, que parecen muy sencillos, pero que te ayudan a ejercitar esa fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para que en el momento en el que a mí me toque darme, yo sé que soy dueño de mí, ¿no? Y sé que las cosas alrededor del mundo no son dueñas de mi voluntad, sino al revés, ¿no? Entonces, por ahí te diría que es, aparte del trabajo emocional, viene también un trabajo físico, viene también un trabajo mental, ¿no? Que es justamente esta parte del autodominio, ¿no? Un hombre que no se sabe dominar, por supuesto que es mucho más propenso a abusar de una mujer. Un hombre que no se sabe dominar, por supuesto que es mucho más propenso a fracasar también. ¿Por qué? Porque se lo van a comer sus pasiones, se lo van a comer sus falsas necesidades humanas, ¿no? Porque entonces ya no es él quien se toma el trago, es el trago que se lo toma a él, ¿no? Ya no es él el que se quiere dar a su esposa sexualmente, ¿no? Sino que se vuelve entonces una adicción al sexo, ¿no? Y hablamos de mil y un ejemplos, ¿no? En donde el hombre constantemente se ve en una lucha en contra de esclavizarse con algo. Esa es la siguiente batalla, ¿no? Ahí es donde el hombre debería estarle apostando entonces, a que en mi ejercicio, en las actividades que yo hago diariamente, debería yo seguir esforzándome en este caso, en fortalecer mi fuerza de voluntad y fortalecer ese dominio propio. Sí. Eso. A veces dicen que el peor enemigo es uno mismo, ¿no? Entonces, siempre en casi todos los episodios de Darnos Permisos hablamos de que el trabajo principal es uno, empezar con uno, ¿no? Nos diste algunas sugerencias como la que tú aplicas de ir a terapia, lo difícil que fue la primera vez alzar el teléfono y marcar tu cita con el psicólogo, se puede. Y mientras te trabajes, estoy súper de acuerdo con el ejercicio físico porque, o sea, igual cambia la bioquímica de tu cuerpo, activa conexiones neuronales que va a hacer que emocionalmente hasta me sienta mejor, ¿no? Porque, bueno, y bajar unas libritas de más, creo que la autoestima cualquiera, entonces, está espectacular todo esto, de que hay que trabajarse, hay que sanarse, hay que, por más duro que sea, abrir esas heridas y trabajarlas, porque si no, como tú dijiste, va a ser solamente como que alguien me ponga un parchecito, pero al final del día la herida es la misma, ¿no? Entonces, como dicen, cuando alguien me da el golpe en el brazo y yo tengo una herida ahí, ¡ay, Wipe, me lastimaste! No, no me lastimó Wipe, lo que me dolió fue la herida que yo ya tenía, no la mano de Wipe. Entonces, hay que sanarse, siempre llamamos a la invitación a nuestra audiencia de que hay que ir a esa introspección, hurgar heridas, sanarlas y hacer el trabajo. Digamos que ya hicimos el trabajo, ya fuimos a no sé cuántas sesiones en el psicólogo, que todo está yendo mucho mejor en mi vida conmigo. ¿Cómo luciría una masculinidad sana? ¿Cómo se vería? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué nos puedes hablar de eso? De nuevo, me haces exactamente una pregunta igual de complicada que la que me hizo Gail al inicio de la charla, ¿no? O sea, no he terminado ni mi tercera temporada del podcast y probablemente tampoco he llegado a esa respuesta, ¿no? Ya estamos aquí haciendo spoilers. A ver, creo que tocaste varios temas, ¿no? Al final de cuentas, creo que el hombre nunca termina de estar 100% sano, ¿no? Creo que existen heridas que probablemente las fuiste trabajando, otras que van a seguir surgiendo, ¿no? Porque, a ver, obviamente el hombre sigue interactuando, seguimos interactuando en comunidad, ¿no? Y eso, pues, al final de cuentas también va a crear distintos choques con otras personas, con nosotros mismos. Vamos a ir descubriendo temas que probablemente no trabajamos porque no habían tocado esa herida y que posteriormente lo tocan, ¿no? Entonces, te podría decir que
¿cómo luce una masculinidad saludable? Primero, una masculinidad consciente de sus heridas, ¿no? Creo que ese es el primer paso. Una masculinidad que está consciente de cuáles son sus heridas, qué lo detonó, que al final de cuentas, obviamente que lo vaya trabajando y que lo vaya descubriendo, pero al mismo tiempo también el darse cuenta de, ok, si estas son mis heridas, ¿cuáles han sido mis válvulas de escape que estoy dejando que se adueñen de mí? ¿No? Lo veo entonces como, a ver, un Luis Pedro herido que resulta que recurre a la fiesta para olvidarse de sus heridas y no trabajarlas. Ok, entonces si me está dominando mis heridas, ¿cómo luciría una masculinidad saludable? Controlando ese tema, ¿no? O sea, controlando entonces esa válvula de escape y entendiendo que no lo estoy haciendo por pasar un buen rato, sino que lo estoy haciendo por no querer escuchar esa voz detrás que me está gritando y me está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, te diría que eso es lo primero, tal vez. O sea, una masculinidad saludable viene de una masculinidad consciente de sus heridas. Por el otro caso, creo que también es una masculinidad que ya ha desmentido gran parte de las mentiras que la sociedad le quiere pintar, ¿no? Un hombre que sabe lo que es darse, un hombre que entiende que en su diseño originario viene a ser esta clave de don y que al mismo tiempo entiende a la perfección el concepto de caballerismo, ¿no? De caballerosidad, que es no me estoy entregando a las demás personas por sentirme mejor que ellas o por sentir que soy superior a ellas, ¿no? Lo estoy haciendo porque está dentro de mi naturaleza el quererme dar hacia otra persona, ¿no? Entonces creo que también viene desde ahí. Y por el otro lado, una masculinidad saludable es una masculinidad que puede dominarse a sí mismo, ¿no? Que puede tener entonces este autodominio de sí. Probablemente eso sería tal vez como mis últimas conclusiones, ¿no? De qué deberíamos de poder ver, ¿no? Un hombre empoderado que sea dueño de sí, que no sienta que nada lo domina, que se sienta en completa libertad, que creo que es ahorita lo que menos tenemos como hombres y mujeres, ¿no? O sea, creemos que estamos libres, pero somos prisioneros de tantas cosas emocionales, espirituales, físicas, ¿no? Y que pues obviamente está en un proceso bastante doloroso e incómodo el de empezarlas a trabajar. Wipe, y ya para pasar de las preguntas tan... Tan generales y tan complejas. Cuando yo te escribí, estabas en una pausa y te tomaste esa pausa que quisieras que nos compartas un poco. La verdad que te admiro por eso, admiro tu valentía, admiro que luego hayas hecho ese capítulo putamente digno. Primera vez que decimos, creo, una mala palabra en el podcast, pero es el nombre del episodio, así que hay que decirlo. La vulnerabilidad con lo que lo abordaste tu episodio, pero sobre todo admiro el que te pusiste en primer lugar, que creo que es algo que decimos mucho de boca para afuera, o sea, muy cliché, amarnos a nosotros mismos, nosotros estamos primero, y el ver que lo hiciste, que te pusiste como primer lugar, que viste que era momento de parar, y sé que tu podcast estaba rankeando en México, uno de los países donde el podcast es fuerte. Entonces, estabas teniendo éxito con tu podcast, inclusive con las pausas, siguió eso moviéndose, pero ahí, o sea, no importó. No sé qué análisis habrás hecho, pero que muchas veces nos frenamos, nos da miedo a perder lo que ya hemos construido, nos da miedo a fracasar, nos da miedo muchas cosas, pero ahí WIP estuvo primero. Entonces, esa parte quisiera que nos comentes cómo fue tu proceso, qué te llevó a tomar esa decisión y obviamente las conclusiones de forma breve, porque los que quieran escuchar más pueden ir a ese episodio, que está buenísimo. Qué pena, pero la verdad es que mi podcast sí me explayo en malas palabras, así que adelanto a pedir disculpas porque sí digo bastantes groserías. ¿Qué me hizo detenerme? Tarde o temprano lo voy a tener que hacer, ya sea por las buenas o por las malas, ¿no? Y eso ocurre con todas las heridas. O sea, independientemente que empieces a huir de ellas, eventualmente te llegan y te persiguen hasta que caes, ¿no? Entonces, sí vi venir bastante cansancio de mi parte, un burnout fuertísimo, o sea,
imagínate, el año pasado la verdad es que por pandemia sí le puedo invertir bastante al podcast, bastante a pláticas y así, pero haciendo cuentas estaba casi quedando 2 charlas diarias, ¿no? Sumado con podcast, o sea, sumado a mi trabajo, o sea, como que sí hubo un burnout bastante fuerte. Eh, y fue ahí en donde platicando con varios amigos, con mi director espiritual, con personas allegadas a mí que me decían, a ver, o sea, por supuesto que muy cool tu éxito y muy cool todo el bien que está pudiendo hacer este podcast, eh, pero ¿no será que estás huyendo de algo tú? O sea, por más bueno que sea y por más de tanta gente que estás ayudando, ¿no será que pues tú también te estás privando de trabajar algo que, pues, que ya toca, Tu vida es ¿no? Y volver al trabajo. claro, entonces, pues sí, o sea, muy bonito y lo que quieras, pero pues para mí esa era mi prisión, ¿no? Esa era mi válvula de escape. Entonces, el volverme a atrever otra vez a regresar al psicólogo con la cola entre las patas, el como decir, no, pues sí, ya regresé, ¿no? O sea, sí, me tardé un poquito de tiempo, pero ya volví a que me jale las orejas de que sigamos trabajando todo esto. Creo que me ayudó como a decir, a ver, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Y justamente como tú dices, me tuve que poner en primer lugar. He negado, no te puedo decir cuántas pláticas y cuántos podcasts por lo mismo, porque me puse regla de, o sea, una semana grabo mi podcast y otra semana participo o en una charla o en un programa de alguien más, pero ya no acepto más compromisos adentro de esa semana, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente pues existen otros compromisos personales que hay que también darles prioridad, ¿no? Y pues nada, como que es de a poquitos, ¿no? Mucha gente piensa que lanzarse al agua, trabajar en sí mismo es de un día para otro, pues tirarte, ¿no? Y creo que esto no es una carrera de caballos tampoco, lo que sí es que lo que toca es seguir avanzando, ¿no? Entonces, aunque te mueras de miedo y aunque te estés comiendo por dentro esas inseguridades personales, pues lo que importa es seguir, ¿no? Entonces, pues nada, como que al final de cuentas creo que eso fue lo que me paró motivando a decir, pues bueno, que siga creciendo los 50 y pico de episodios que están al aire y que la gente les siga compartiendo y que se siga moviendo en mis redes sociales, pero pues yo no lo voy a hacer, ¿no? O sea, por lo menos por un tiempo prudente. Entonces, pues así estamos. De hecho, o sea, todavía no estoy al 100, ¿no? Creo que regresé, pero bastante prudente, ¿no? Mi plan sí es terminar esta tercera temporada bien, ¿no? O sea, terminar ya los 20 episodios, eh, pero continuar avanzando también con mis planes personales, ¿no? O sea, a pesar de que ya no estoy creando tanto contenido, sí estoy ejecutando bastante en estos temas, ¿no? Ahorita justamente estoy ayudando a unas instituciones del Estado con unas políticas de acoso laboral y sexual. Me estaba apoyando bastante a algunas unidades de género, ¿no? Hablando pues obviamente desde el lado del hombre, pero pues igual metiéndonos a temas de acoso laboral y sexual. Entonces digo, pues a ver, o sea, la misión continúa, pero probablemente ahorita también están otras áreas de trabajo, ¿no? Entonces, pues nada, creo que simplemente tampoco es huir de tus problemas, sino que es ir trabajando con ellas, ¿no? Entonces, pues nada, se resume en eso, ¿no? No me considero ni cerca del hombre sano, de esa masculinidad saludable que tanto hemos descrito, ¿no? Y lo aclaro muchas veces en los episodios y en mi perfil personal porque de verdad mucha gente te quiere encajar como ese hombre perfecto, ¿no? Te quiere encajar como entonces ese modelo de masculinidad porque él está hablando de eso. Y le digo, a ver, cabrón, o sea, estoy exactamente igual o peor que tú. Lo que pasa es que, pues sí, o sea, tal vez se me dio el don del habla en público, pero después de eso estamos exactamente en la misma lucha, brother. Entonces, creo que tal vez por eso es que también el podcast ha pegado mucho, ¿no? Porque no es alguien que se siente superior a ellos hablando. Simplemente es alguien que se atrevió a hablarlo, ¿no? Y que la gente se empezó a sentir identificada con ello. Eso junto con las malas palabras. Está bien, lo acepto. Amo las malas palabras. ¿Sabes qué? Nos acabas de dar, y no estoy de acuerdo con vos, porque creo que acabas de describir la masculinidad sana. Lo que hiciste con vos, el priorizarte, el parar, el decir, ok, es hora de enfrentarme con lo que me tenía que enfrentar desde hace tiempo y lo hiciste, priorizarte, más allá de tu rating, de la plata que perdiste, que tus charlas, que tus conferencias, que tu trabajo. Primero yo, porque ¿qué tal si te llega la enfermedad y a las malas viene la vida, entra en tu casa rompiendo ventanas? No vas a poder trabajar. Entonces, al final del día, igual es priorizarse, es una manera maravillosa de
ser productivo y la gran labor que estás haciendo para la sociedad, porque lo dijiste muy bien, tal vez estoy peor que vos, pero simplemente me animo a hablarlo en voz alta, ¿no? Entonces, esa labor que estás haciendo a la sociedad, ese aporte, ese darse, lo estás haciendo increíble y te felicito y estoy de acuerdo ahí con la valentía que tuviste de priorizarte. O sea, creo que poca gente tiene esa gran manera de parar y de volver con más fuerza, ¿no? Te felicito por eso y vamos a darle inicio a un pequeño sector que tenemos en Darnos Permiso. Volvemos a las preguntas complejas, generales y grandes. Mi querido Wipe, ¿qué es la vida para vos? ¿Qué ondas con estas preguntas? O sea, ustedes me van a sacar ahí como una migraña. Ay, Dios mío, ¿qué es la vida para mí? Creo que es justamente eso, es encontrar mi misión de vida y el sentir que lo estoy haciendo, ¿no? El sentir que la estoy cumpliendo y que me estoy dando en totalidad a ella, independientemente de qué sea. ¿Ya vieron? No había sido tan difícil. Lo máximo, lo máximo. Wipe, una última pregunta. ¿Cómo te relacionas con tu sombra? ¿Cómo me relaciono con mi sombra? Uf, qué buena pregunta, la verdad. Yo creo que lo peor que yo he podido haber hecho con mi sombra ha sido quererla ignorar o quererla insultar. Creo que tu sombra forma parte de tu vida y te va a acompañar siempre, ¿no? Aquí hay me encanta, hay una analogía de unos pueblos latinoamericanos que dicen que todo hombre tiene un lobo bueno y un lobo malo, ¿no? O sea, siempre vas a vivir con ambos, pero aquí obviamente el que va a vencer es el que alimentes más, ¿no? Entonces, en este caso, igual, ¿no? Mi esencia o mi identidad no viene de la sombra que yo tengo, ¿no? Sino viene de la luz que puedo dar. Entonces, ¿qué es lo que vale más o qué es lo que debería alimentar más? Es ese camino de luz, ¿no? Y no enfocarme tanto en mi sombra que, pues a ver, me va a seguir persiguiendo hasta que me muera, ¿no? Entonces... Maravilloso. No sé. Espero que les haya parecido mis respuestas. Son tuyas, esa es tu verdad y es válida para la vida de Wipe y gracias por transmitirnos. Nos amplía, la verdad que yo termino este episodio con un poco más de amplitud en la mente y en que todos somos al final del día seres humanos, que todos estamos en nuestras propias batallas, que nadie tiene nada solucionado y que soluciono esto y va a venir otra persona que me muestre algo más y va a venir otro evento y otra situación y el jefe y el esposo y para eso estamos, ¿no? Para evolucionar y transformarnos, para ser mejores seres humanos cada día y no rendirnos con el malo. Alimentemos a lo bueno. Gracias, Wipe, por esta maravillosa conversación y a nuestra audiencia, gracias por haber llegado hasta aquí. Invitarlos a que escuchen el podcast de Hombre a Hombre de Wipe, que lo encuentran en Spotify y en YouTube, así que les hago esa cordial invitación. Gracias, Wipe. Gracias a ustedes por la invitación, les mando un fuerte abrazo desde Guate. Gracias, qué placer, hasta el próximo jueves.